Hola, ¿qué tal? El día de hoy desde la Universidad Privada Franz Tamayo con sede La Paz, Bolivia, les traemos el tema de ecografía de útero para la materia de diagnóstico por imagen dictado por la doctora Paola Hurtado Linares. Los temas a tratar en el video son acerca del útero, los conceptos básicos como su anatomía, los diferentes tipos de ecografía, la ecografía transabdominal, la ecografía transvaginal, el ciclo menstrual y cómo este se observa en una ecografía y las diferentes patologías. Se mostrarán diferentes imágenes para su mayor entendimiento. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. Hola, ¿qué tal? Les voy a hablar ahora del útero. El útero pertenece al aparato reproductor femenino, dentro de los genitales internos, al igual que los ovarios, las trompas de falopio o trompas uterinas y la vagina. Los ovarios son las gónadas femeninas y tienen una forma almendrada. Miden 3 por 2 por 1 centímetro. Las trompas uterinas son dos estructuras tubulares musculares de 12 centímetros de longitud y tienen 4 partes: el infundíbulo, el istmo, la ampolla y la región intramural. El útero, también llamado matriz, es un órgano muscular hueco que se ubica en la pelvis femenina. Se ubica entre la vejiga y el recto. El útero tiene la forma de una pera invertida, aplanado de adelante hacia atrás. En cuanto al tamaño del útero, el útero mide de 7 a 8 centímetros de longitud. De estos, 5 centímetros corresponden al cuerpo y 3 centímetros al cuello. Miden de 3 a 5 centímetros de ancho y de 3 a 4 centímetros de grosor. Estas medidas pueden variar según la edad y según el número de hijos. Histológicamente, el cuerpo y el fondo uterino presentan 3 capas: el endometrio, el miometrio y el perimetrio. La ecografía del útero se evalúa mediante 2 cortes. Uno es el longitudinal, como ustedes pueden observar aquí, que permite definir la posición del útero y mide longitudinalmente el cuerpo y el cuello. Y también el espesor, que vendría a ser el diámetro antero-posterior. Y el segundo corte es el corte transversal, como ustedes pueden observar aquí, que mide el diámetro máximo transversal y se mide sobre las trompas uterinas y cerca del fondo. En cuanto a la medida de cada uno de estos cortes, tenemos que en una mujer prepuberal, el corte transversal mide 0.8 centímetros, el corte antero-posterior 0.8 centímetros y el corte longitudinal 2.5 a 3.5 centímetros. En una mujer nulípara, el corte transversal mide 4 centímetros, el corte antero-posterior 2.5 centímetros y el corte longitudinal 5 a 8 centímetros. En cuanto a una mujer multípara, el corte transversal mide 6 centímetros, el corte antero-posterior 4 centímetros y el corte longitudinal de 8 a 10 centímetros. Y por último, en una mujer con menopausia, el corte transversal mide 2 centímetros, el corte antero-posterior 1.8 centímetros y el corte longitudinal de 3.5 centímetros. Según su vía de abordaje y tipo de transductor, las ecografías pueden ser una ecografía transabdominal, una ecografía transvaginal, una histerosonografía y una ecografía Doppler 3D y 4D. Las ecografías más utilizadas son la ecografía transabdominal y la ecografía transvaginal. Generalmente primero se realiza la ecografía transabdominal luego del llenado vesical. Sin embargo, para una evaluación más detallada de la cavidad endometrial se realiza una ecografía transvaginal y una histerosonografía. Ahora hablaremos sobre la ecografía transabdominal, o también conocida como ecografía pélvica abdominal. Es un procedimiento que nos va a permitir observar los órganos pélvicos como son el útero y sus anexos. ¿Para qué situaciones está indicada esta ecografía? Para casos de quistes, tumores, masas uterinas, en infecciones uterinas o de sus anexos, cuando hay sangrado vaginal anormal, en problemas menstruales, en el embarazo, para evaluar lo que es el desarrollo del bebé, identificar tal vez un embarazo ectópico y también evaluar la fertilidad de la paciente. Del mismo modo se realiza este procedimiento en tumoraciones u otros problemas de vejiga, cálculos renales o dolor, ya sea pélvico o abdominal. En una ecografía transabdominal normal vamos a poder primero ver esta imagen hipoecogénica que es generada por la vejiga llena. Esta servirá de ventana acústica para el diagnóstico. Se podrá determinar con exactitud lo que es la posición, el tamaño y la textura del útero. Esta debe ser homogénea y consistente en el miometrio. También se puede observar lo que es la línea media endometrial.
las capas uterinas, anexos y en algunos casos vasos sanguíneos pequeños. ¿Qué ventajas tiene este examen? Primero, que es de amplio campo visual, no es invasiva y no tiene restricciones de edad. Desventajas es que requiere una vejiga llena, que puede llegar a ser algo incómodo para los pacientes, usa ondas de baja frecuencia que afectan la definición de la imagen y por último tenemos lo que es el meteorismo intestinal. ¿Cómo se realiza este examen? Primero debemos aplicar gel en el abdomen del paciente. Luego con el transductor vamos a realizar un movimiento longitudinal para ubicar lo que es el eje útero-vaginal. Al tener ya ubicado este eje vamos a realizar movimientos transversales para observar lo que son los órganos anexos. Recomendaciones para el paciente. No es necesario que esté en ayunas, se puede realizar en cualquier momento del día. Debe tomar 4 vasos de agua 2 horas antes o hora y media antes y por último debe evitar ir al baño antes del examen. Continuando con la ecografía transvaginal, sabemos que es posible la valoración endometrial para ciertas lesiones en cuanto a su localización y tamaño. Por ende, la técnica consiste en revestir el transductor con un preservativo y aplicar gel sobre este para facilitar la introducción del equipo hasta tocar el fondo de saco anterior o posterior. Al hablar de indicaciones, la ecografía transvaginal está recomendada para pacientes que tuvieron dificultades con la ecografía transabdominal, ya sea por obesidad, relleno vesical insuficiente, etc. También es empleado para la visualización de anomalías endometriales de ovarios o anexos, monitorización folicular y localización del DIU. En la ecografía transvaginal podemos ver claramente el miometrio, donde apreciamos 3 zonas: una interna, una media más ancha y ecogénica, una externa que es hipoecoica, y el endometrio varía de ecogenicidad y espesor de acuerdo al ciclo menstrual y la edad de la mujer. Dentro de las ventajas es que se usan transductores con mejor resolución, también que con este método se puede explorar en pacientes con incontinencia urinaria y en casos de obesidad. En cuanto a las desventajas es que se requiere vaciar la vejiga, puede haber posibles molestias y el campo óptico es limitado. Ciclo menstrual. Este cuenta con 3 etapas: la etapa menstrual, la etapa proliferativa y la etapa secretora. La etapa menstrual dura desde el día 0 al día 5, la etapa proliferativa dura desde el día 0 al día 14 y la etapa secretora dura desde el día 15 al día 28. En los primeros días se puede observar al endometrio como una línea hiperecoica, la cual mide alrededor de 1 a 3 milímetros en representación de la cavidad uterina. Durante la fase menstrual inicial, el endometrio aparece como una línea hiperecogénica, al igual que en la fase lútea, pero con áreas anecoicas en el interior, estas representando a la sangre debido al endometrio desprendido o a detritos de la cavidad uterina. Fase folicular o proliferativa. En esta fase, el endometrio, que era una línea hiperecogénica, comienza a mostrar líneas externas hiperecogénicas, las cuales representan el límite entre el endometrio y el miometrio, dando así la imagen trilaminar. En esta imagen se puede observar 2 líneas externas hiperecogénicas que son el límite entre el endometrio y el miometrio, 2 bandas hipoecoicas, las cuales representan la capa funcional del endometrio, y una línea central, la cual va a representar la línea hiperecogénica que representa la luz de la cavidad. Fase secretora. En esta fase, las bandas hiperecogénicas comienzan a hacerse más anchas y las bandas anecoicas, que representaban la capa funcional del endometrio, se comienzan a llenar de imágenes ecogénicas irregulares hasta totalmente llenarse de una imagen hiperecogénica. Entre los primeros 4 a 6 días de la fase lútea se puede apreciar la línea endometrial. Esta concluye totalmente a los 7 a 8 días. Así, la imagen trilaminar que se formaba en la fase proliferativa se convierte totalmente en una imagen hiperecogénica. Tras la menopausia, el endometrio se tiende a atrofiar, llegando a medir entre 1 a 5 milímetros. Incluso puede llegar a desaparecer por la atrofia que se causa.
Bien, pasando a las patologías uterinas, voy a hablar sobre los tumores benignos, algunos más frecuentes, que se ubican a nivel del miometrio, endometrio y cervix uterino. Entre esos tenemos a los leiomiomas o miomas uterinos, que son tumores benignos que afectan al músculo liso del útero. Llegan a afectar al 50% de las mujeres. Generalmente se dice que afecta a mujeres mayores de 30 años. De acuerdo a su sitio y forma de implantación, los leiomiomas o miomas uterinos se clasifican en tres subtipos, que son los intramurales, que estos son los más frecuentes, y se llegan a ubicar a nivel del espesor de la capa muscular del útero. También tenemos los subserosos, que estos llegan a tener un crecimiento rápido y llegan a tener un aspecto pedunculado. Y los submucosos, que estos llegan a estar asociados a hemorragias y a obstruir la luz endometrial, provocando infertilidad en algunas mujeres. Ecográficamente o por ecografía transvaginal o ultrasonido, como vemos en esta imagen, podemos observar unas masas hipoecoicas con sombras acústicas posteriores, los que nos indican que hay calcificación o se está calcificando. Ya en esta otra imagen, por ecografía transabdominal, en un corte longitudinal podemos observar dos nódulos quísticos hipoecoicos que se desplazan a la luz endometrial. En estas otras imágenes podemos ver miomas calcificados o leiomiomas calcificados, donde bien claramente se ve que son imágenes hiperecoicas. Pasando a la endometriosis, que estas son presencia de glándulas o estromas endometriales dentro del miometrio. Estos afectan más que todo a mujeres en edad fértil. De acuerdo a su cuadro clínico, llegan a presentar dolor pélvico crónico, dismenorrea, menorragias o hemorragias abundantes. Ecográficamente, como vemos en esta imagen por ecografía transabdominal, vemos que el útero aumentó de tamaño exageradamente, lo que en algunos casos nos indica que hay un engrosamiento miometrial. En esta otra imagen podemos ver unas imágenes hiperecoicas con unas áreas quísticas o se dice quistes miometriales o subendometriales muy pequeños en algunos casos. Pasando a los pólipos endometriales, que estos son lesiones pedunculados que preferentemente se ubican a nivel del saco uterino o fondo uterino. Como vemos en esta imagen, vemos por histerosonografía, vemos unos pólipos endometriales bien delimitados, imágenes hiperecoicas. Y en esta otra imagen podemos observar también los pólipos endometriales como masa focal ecogénica y en algunos casos presentan engrosamiento endometrial. Pasando a los quistes de Novot, estos son lesiones cervicales benignas, son lesiones hipoecoicas que afectan a nivel del cervix, llegan a medir entre 1 a 5 milímetros y hasta incluso puede llegar a 2 centímetros. Esto puede variar, como podemos ver en esta imagen, puede variar de acuerdo a su tamaño o números que pueden presentar a lo largo del cuello uterino. Y por último voy a mostrarles una ecografía donde vemos una cavidad uterina normal. Gracias por llegar hasta el final de este video. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Y para finalizar, aquí los expositores de este video: Mirope Cáceres Rodríguez, Luz Lázaro Suxo, Alexia Maxteo Valdivia, Brandon Navia Bustillos, Jocelyn Choque Calapiña.